El divorcio. El tema del divorcio se ha hecho inaplazable en una sociedad donde el número de divorcios ha alcanzado proporciones epidémicas. Debido a la proliferación radical de los divorcios y a los problemas legales y familiares que provoca, la ley ha adoptado medidas para facilitar el proceso al permitir el divorcio de mutuo acuerdo. A medida que el divorcio se hace cada vez más fácil de obtener, el problema de su incremento se agrava. La Biblia no lo trata de manera superficial. La enseñanza de Jesús sobre el tema se imparte en el contexto de un debate del primer siglo entre las escuelas rabínicas. Había un desacuerdo continuo entre los liberales y los conservadores sobre los motivos legítimos para el divorcio. Jesús fue confrontado con el problema. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Observamos que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús sobre la ley del divorcio liberal, los llevó inmediatamente a la Escritura y a la institución original de Dios para el matrimonio. Destacó que el matrimonio está diseñado para que dure toda la vida y que la unión del esposo y la esposa en una sola carne no puede disolverse por decretos humanos. Solo Dios está autorizado a determinar las causales para disolver el matrimonio. El debate continuó. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Mateo capítulo 19, versículos 7 al 9. Si miramos de cerca la respuesta de Jesús, vemos que contradijo la interpretación de los fariseos en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. Moisés no mandó, entre comillas, sino que permitió el divorcio por motivos específicos. Sin duda, Moisés fue el vocero de Dios. Entonces, fue Dios quien permitió esta excepción a su intención original debido a la presencia del pecado que viola el mandamiento. Jesús les recordó que incluso este permiso fue otorgado únicamente por causa del pecado, la dureza del corazón, y como tal no invalidaba la intención original del matrimonio. Luego Jesús se pronunció sobre el asunto al prohibir el divorcio excepto por causa de inmoralidad sexual. Sus palabras enigmáticas sobre el volver a contraer matrimonio y el adulterio deben entenderse en relación con los divorcios nulos e ilegítimos. Si se concede el divorcio donde Dios no lo hace, entonces la pareja sigue casada a los ojos de Dios. Por lo tanto, el contraer matrimonio con una persona que se ha divorciado ilegítimamente constituye entrar en una relación de adulterio. Posteriormente, Pablo extendió el permiso para divorciarse en el caso de que el creyente haya sido abandonado por el no creyente. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 15. La Confesión de Fe de Westminster resume esto así. El adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión justa a la parte inocente para disolver el compromiso. En el caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente presentar demanda de divorcio y después del divorcio casarse con otra persona como si la parte ofensora estuviese muerta. Aunque la corrupción del ser humano sea tal que le dé aptitud para estudiar argumentos para separar indebidamente a aquellos que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, nada excepto el adulterio o la deserción obstinada que no pueda ser remediada por la Iglesia o el magistrado civil es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial.
Si este fuese el caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado y las personas involucradas en este no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción en su propio caso. 24, 5 al 6.